This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Las parábolas de Jesús son historias cortas y simbólicas usadas para transmitir profundas verdades espirituales y morales. Utilizando elementos del día a día de sus oyentes, Jesús lograba comunicar enseñanzas complejas de forma accesible y memorable. Sus parábolas abordan temas como el reino de Dios, la gracia, el perdón y el amor al prójimo, desafiando las normas sociales y religiosas de la época. A través de estas narrativas, Jesús revelaba la esencia de su ministerio y la naturaleza de la relación de Dios con la humanidad. Estas historias se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y, en menor medida, Juan. Cada parábola ofrece una perspectiva única sobre el mensaje de Jesús, reflejando la diversidad y la profundidad de su enseñanza. Por ejemplo, la parábola del sembrador, Mateo 13, del versículo 3 al 9, ilustra la variada recepción del mensaje del reino de Dios entre las personas. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, del versículo 30 al 37, desafía prejuicios y enfatiza la importancia del amor al prójimo. Jesús frecuentemente usaba parábolas para responder a preguntas o situaciones específicas, haciendo que sus oyentes reflexionaran sobre sus propias vidas y actitudes. Muchas veces concluía sus parábolas con una pregunta o un llamado a la acción, animando a sus seguidores a aplicar las enseñanzas en sus propias vidas. Así, las parábolas no son solo historias antiguas, sino que continúan ofreciendo valiosas y relevantes lecciones para los días de hoy. En este documental exploraremos todas las parábolas de Jesús, analizando sus lecciones de sabiduría y amor. Cada subtítulo nos guiará a través de una de estas historias, revelando los profundos significados detrás de las palabras de Jesús y cómo pueden aplicarse en nuestra vida contemporánea. Prepárate para un viaje espiritual enriquecedor, lleno de percepciones y reflexiones. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador, encontrada en Mateo 13, del versículo 3 al 9, Marcos 4, del versículo 3 al 8, y Lucas 8, del versículo 5 al 8, es una de las más conocidas y emblemáticas de Jesús. Describe a un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de suelo, resultando en diversos niveles de crecimiento y fructificación. Las semillas representan la palabra de Dios, mientras que los diferentes suelos simbolizan los variados estados del corazón humano en respuesta a esa palabra. Jesús explica que algunas semillas caen junto al camino y son comidas por los pájaros, representando a aquellos que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden, permitiendo que el maligno lo robe de sus corazones. Otras semillas caen en suelo pedregoso, donde no hay profundidad de tierra, y a pesar de germinar rápidamente, se marchitan bajo el sol por falta de raíz, simbolizando a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero desisten ante las dificultades. Algunas semillas caen entre espinos que crecen y ahogan las plantas, representando a aquellos que oyen la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas, volviéndose infructíferos. Por último, otras semillas caen en buena tierra,
donde producen una cosecha abundante, 100, 60 o 30 veces más de lo que fue sembrado, simbolizando a aquellos que oyen, entienden y viven la palabra, fructificando abundantemente. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre la condición de nuestro propio corazón y nuestra receptividad a la palabra de Dios. Somos invitados a cultivar un corazón fértil, libre de obstáculos que puedan impedir el crecimiento espiritual y la fructificación. El mensaje central es que, a pesar de las adversidades, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y producir frutos abundantes. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, narrada en Mateo 13, del versículo 24 al 30, aborda el tema del bien y del mal coexistiendo en el mundo. Jesús cuenta la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecieron y comenzaron a producir espigas, los siervos del propietario percibieron la presencia de la cizaña y preguntaron si debían arrancarla. El propietario, sin embargo, les instruyó dejar crecer juntos el trigo y la cizaña hasta la cosecha. En la época de la cosecha, la cizaña sería separada del trigo y quemada, mientras que el trigo sería recogido en el granero. Esta parábola ilustra la paciencia y la justicia de Dios al tratar con el mal en el mundo. En lugar de erradicar inmediatamente el mal, Dios permite que el bien y el mal crezcan juntos, reservando el juicio final para el momento apropiado. La explicación de Jesús para esta parábola, Mateo 13, del versículo 36 al 43, revela que el campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino, y la cizaña simboliza a los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y la cosecha es el fin de los tiempos, cuando los ángeles separarán a los justos de los impíos. Esta parábola nos anima a confiar en la justicia divina y a perseverar en la fe, sabiendo que Dios traerá justicia en el momento correcto. La parábola del trigo y la cizaña también nos recuerda que debemos ser cautelosos al juzgar a los demás, pues el discernimiento final pertenece a Dios. Nuestra responsabilidad es crecer y fructificar como trigo, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y confiando en su sabiduría y justicia. La parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza, encontrada en Mateo 13, versículos 31 y 32, Marcos 4, del versículo 30 al 32 y Lucas 13, versículos 18 y 19, es una corta pero poderosa historia sobre el crecimiento del reino de Dios. Jesús compara el reino a un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se convierte en la mayor de las hortalizas, transformándose en un árbol donde las aves del cielo vienen a hacer sus nidos. Esta parábola subraya el potencial transformador del reino de Dios, que comienza pequeño y aparentemente insignificante, pero crece de manera impresionante y ofrece refugio y sustento a muchos. Así como un grano de mostaza puede convertirse en un gran árbol, el Evangelio puede transformar vidas y sociedades enteras, aunque inicialmente parezca modesto y sin importancia. Jesús usa esta parábola para animar a sus seguidores a no subestimar el poder del reino de Dios, a pesar de su comienzo humilde. Nos enseña sobre la naturaleza del crecimiento espiritual y de la expansión del Evangelio, que ocurre de manera muchas veces invisible, pero inevitablemente poderosa y abarcadora. El mensaje central de la parábola del grano de mostaza es que debemos tener fe en el proceso divino y en las promesas de Dios. El reino de Dios está creciendo, aunque no podamos ver inmediatamente los resultados. Estamos llamados a participar de ese crecimiento, sembrando la palabra de Dios y confiando en que Él traerá un gran y bendecido fruto en el momento adecuado. La parábola de la levadura. La parábola de la levadura, relatada en Mateo 13, 33 y Lucas 13, versículos 20 y 21,
complementa la parábola del grano de mostaza al ilustrar el crecimiento del reino de Dios de una forma diferente. Jesús compara el reino de Dios a la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de harina hasta que toda la masa queda fermentada. Esta imagen sugiere el poder transformador y expansivo del reino, que aunque comienza pequeño y oculto, permea y transforma todo a su alrededor. La levadura, a diferencia del grano de mostaza, actúa de manera invisible y silenciosa, pero su efecto es profundo y abarcador. Esta parábola enfatiza la influencia del Evangelio en el mundo y en la vida de las personas, mostrando cómo el mensaje de Jesús puede transformar corazones, comunidades y culturas de adentro hacia afuera. El reino de Dios no es solo una realidad externa, sino una fuerza interior que cambia todo lo que toca. La parábola de la levadura nos desafía a ser agentes de transformación en el mundo, permitiendo que el amor y la verdad de Dios permeen todos los aspectos de nuestras vidas y relaciones. Así como la levadura fermenta toda la masa, estamos llamados a ser una influencia positiva y transformadora en nuestras comunidades, esparciendo el Evangelio y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta historia nos anima a confiar en el poder discreto, pero eficaz, del reino de Dios. Aunque nuestras acciones parezcan pequeñas e insignificantes, pueden tener un impacto significativo y duradero. Debemos ser pacientes y perseverantes, sabiendo que Dios está trabajando de maneras que muchas veces no podemos ver, pero que resultarán en una transformación profunda y completa. La parábola del tesoro escondido. La parábola del tesoro escondido, encontrada en Mateo 13, 44, es una breve pero poderosa narrativa que ilustra el valor inconmensurable del reino de los cielos. Jesús compara el reino a un tesoro escondido en un campo, que al ser encontrado por un hombre, lo lleva a vender todo lo que posee para comprar ese campo. Esta parábola destaca la alegría y la determinación con que alguien debe buscar el reino de Dios, reconociendo su superioridad en relación con cualquier otra cosa. El hombre que encuentra el tesoro actúa con urgencia y entusiasmo, dispuesto a sacrificar todo para asegurar su posesión. Esta imagen resalta la naturaleza radical del discipulado cristiano, que exige una reevaluación completa de prioridades y valores. El reino de los cielos no es solo una adición a la vida existente, sino una nueva realidad que transforma todo. La parábola del tesoro escondido nos desafía a evaluar nuestra propia búsqueda espiritual. ¿Estamos dispuestos a abandonar todo lo que tenemos para ganar el reino de Dios? Esta historia nos invita a reconocer el valor supremo del reino y a responder con dedicación total. El mensaje central es que el reino de Dios es un tesoro inestimable que merece todo nuestro esfuerzo y sacrificio. Esta parábola también nos anima a vivir con alegría y gratitud, sabiendo que hemos sido llamados a participar en un reino que supera todas las riquezas terrenales. Nos recuerda que, al encontrar el tesoro del reino, nuestra vida adquiere un nuevo propósito y significado, guiado por los principios y promesas de Dios. La parábola de la perla de gran valor. La parábola de la perla de gran valor, contada en Mateo 13, versículos 45 y 46, complementa la parábola del tesoro escondido, reforzando el tema del valor incomparable del reino de los cielos. Jesús describe a un comerciante que busca perlas preciosas y al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que posee para comprarla. Esta narrativa destaca la importancia de reconocer y actuar ante la oportunidad de ganar el reino de Dios. El comerciante, un especialista en perlas, reconoce inmediatamente el valor extraordinario de la perla y está dispuesto a sacrificar todo para adquirirla. Esta imagen subraya la sabiduría y la determinación necesarias para buscar el reino de los cielos. Así como el comerciante, debemos estar atentos y listos para responder cuando encontramos la verdad del Evangelio.
La parábola de la perla de gran valor nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y compromisos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo para ganar el reino de Dios? Esta historia nos llama a una dedicación radical e inquebrantable, reconociendo que el reino de los cielos es la mayor riqueza que podemos alcanzar. Esta parábola nos recuerda que el reino de Dios es un descubrimiento que trae alegría y realización profundas. Al encontrar la perla de gran valor, nuestra vida se transforma y somos invitados a vivir con un sentido renovado de propósito y misión, guiados por las enseñanzas de Jesús. La parábola de la red. La parábola de la red, relatada en Mateo 13, del versículo 47 al 50, es una de las historias que Jesús usa para describir el juicio final y la separación entre justos e impíos. Él compara el reino de los cielos a una red lanzada al mar, que recoge todo tipo de peces. Cuando está llena, la red es arrastrada a la orilla, y los pescadores separan los peces buenos de los malos, guardando los buenos en cestos y tirando fuera los malos. Jesús explica que así será al fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de entre los justos, arrojando a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta parábola enfatiza la seriedad del juicio divino y la necesidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas del reino de Dios. La parábola de la red nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra preparación para el juicio final. ¿Estamos viviendo de manera que refleje los valores del reino de los cielos? Esta historia nos llama a la responsabilidad personal y a la vigilancia espiritual, recordándonos que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias eternas. La parábola destaca la inclusividad inicial del reino, que acoge a todo tipo de personas, pero también la realidad de la separación final basada en la justicia divina. Nos anima a buscar una vida de integridad y fidelidad, confiando en la misericordia y la justicia de Dios. La parábola del siervo despiadado. La parábola del siervo despiadado, encontrada en Mateo 18, del versículo 23 al 35, es una historia poderosa sobre el perdón y la misericordia. Jesús cuenta sobre un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at uhc.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Uno de ellos, que debía una cantidad inmensa, implora por misericordia, y el rey, movido por la compasión, perdona toda la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo, al encontrar a un consiervo que le debía una pequeña cantidad, se niega a perdonarlo y lo lanza a la cárcel,
Cuando el rey se entera de lo sucedido, se indigna y castiga al siervo despiadado, entregándolo a los torturadores hasta que pague toda la deuda. Jesús concluye la parábola diciendo que así también hará el Padre Celestial con aquellos que no perdonen de corazón a sus hermanos. Esta historia destaca la importancia del perdón genuino y la seriedad con que Dios trata la falta de misericordia. La parábola del siervo despiadado nos desafía a examinar nuestro propio corazón y nuestra disposición para perdonar. Estamos llamados a reflejar la compasión y el perdón de Dios en nuestras relaciones con los demás. El mensaje central es que, así como hemos sido abundantemente perdonados por Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Esta parábola nos recuerda la reciprocidad del perdón. Nuestra capacidad de recibir perdón divino está ligada a nuestra disposición de perdonar a los demás. Nos anima a vivir con un corazón lleno de gracia y misericordia, reflejando el carácter amoroso de Dios en todas nuestras interacciones. La parábola de los trabajadores de la viña. La parábola de los trabajadores de la viña, narrada en Mateo 20, del versículo 1 al 16, aborda el tema de la gracia y la justicia divina. Jesús cuenta sobre un propietario que sale varias veces a lo largo del día para contratar trabajadores para su viña. Al final del día, él paga a todos el mismo salario, independientemente del tiempo que cada uno trabajó. Los primeros contratados, que trabajaron todo el día, se quejan, pero el propietario les recuerda que ellos acordaron el pago y que él tiene derecho a ser generoso con los últimos contratados. Esta parábola subraya la generosidad de Dios y la naturaleza de su gracia, que no se basa en el mérito humano, sino en su bondad y soberanía. Desafía nuestras ideas de justicia y merecimiento, revelando que el reino de los cielos opera con principios diferentes a los nuestros. La parábola de los trabajadores de la viña nos invita a confiar en la justicia y en la generosidad de Dios, incluso cuando desafían nuestra comprensión. Estamos llamados a celebrar la gracia divina y a reconocer que todos somos receptores inmerecidos del amor y la misericordia de Dios. Además, esta historia nos anima a evitar comparaciones y resentimientos, recordándonos que la bondad de Dios es abundante y está disponible para todos. Nos llama a una actitud de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo que recibimos es un regalo de la gracia divina. La parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos, encontrada en Mateo 21, del versículo 28 al 32, es una historia que Jesús usa para ilustrar la importancia de la obediencia verdadera y no solo de palabras. Un padre pide a sus dos hijos que trabajen en la viña. El primer hijo se niega inicialmente, pero luego se arrepiente y va. El segundo hijo acepta pero no va. Jesús pregunta cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, y la respuesta es claramente el primer hijo. Esta parábola destaca la diferencia entre promesas vacías y acciones verdaderas. Jesús la contó a los líderes religiosos que aparentaban piedad, pero no obedecían verdaderamente a Dios. El mensaje central es que Dios valora la obediencia genuina, incluso si viene después de una inicial renuencia, más que las promesas no cumplidas. La parábola de los dos hijos nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y palabras. ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios o solo decimos que lo haremos? Esta historia nos invita a una vida de integridad, donde nuestras acciones correspondan a nuestras palabras y promesas. Además, la parábola nos recuerda la importancia del arrepentimiento y del cambio de corazón. Incluso si inicialmente nos hemos negado a obedecer a Dios, aún podemos arrepentirnos y hacer su voluntad. Este es un mensaje de esperanza y de oportunidad continua para corregir nuestros caminos. La parábola de los viñadores malvados. La parábola de los viñadores malvados, narrada en Mateo 21, del versículo 33 al 46, Marcos 12.
del versículo 1 al 12 y Lucas 20, del versículo 9 al 19. Es una historia que Jesús usa para denunciar el rechazo de los líderes religiosos a él y al mensaje de Dios. Un propietario planta una viña y la alquila a unos viñadores, pero cuando envía a sus siervos para recibir los frutos, son maltratados y asesinados. Finalmente el propietario envía a su hijo, creyendo que será respetado, pero los viñadores lo matan también, esperando tomar su herencia. Jesús pregunta qué hará el propietario con esos viñadores, y la respuesta es que destruirá a los malvados y arrendará la viña a otros que le darán los frutos a su debido tiempo. Esta parábola es una acusación directa a los líderes religiosos que rechazaron a los profetas y finalmente al propio Hijo de Dios. La parábola de los viñadores malvados nos desafía a reflexionar sobre nuestra respuesta al mensaje de Dios y a su Hijo. ¿Estamos aceptando y obedeciendo a Jesús o rechazando su mensaje? Esta historia nos recuerda la seriedad de rechazar el amor y la misericordia de Dios. La parábola enfatiza la justicia de Dios, que no dejará el mal impune. Nos anima a vivir en conformidad con los valores del reino de los cielos, produciendo frutos que glorifiquen a Dios y reflejando la justicia y la bondad divina. La parábola de las bodas. La parábola de las bodas, encontrada en Mateo 22, del versículo 1 al 14, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar el reino de los cielos como un banquete de bodas preparado por un rey para su hijo. Los invitados originales rechazan la invitación, así que el rey envía a sus siervos a invitar a cualquiera que encuentren, buenos y malos, hasta que la sala del banquete esté llena. Sin embargo, cuando el rey entra para ver a los invitados, encuentra a un hombre sin la vestimenta nupcial adecuada y lo expulsa. Esta parábola subraya la generosidad y la inclusión del llamado de Dios a su reino, pero también la necesidad de estar preparado y vestir la ropa adecuada, que simboliza la justicia y la santidad. Jesús usa esta historia para ilustrar el rechazo de los líderes religiosos y la inclusión de los gentiles y pecadores en el reino de Dios. La parábola de las bodas nos desafía a reflexionar sobre nuestra aceptación del llamado de Dios. ¿Estamos preparados y viviendo de acuerdo con los estándares del reino? Esta historia nos recuerda que todos son invitados, pero necesitamos responder adecuadamente al llamado de Dios. Además, la parábola nos anima a vivir con gratitud y responsabilidad, sabiendo que hemos sido invitados al gran banquete del reino de los cielos. Debemos estar preparados y vestidos con la justicia de Cristo, listos para participar en la celebración eterna. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, narrada en Mateo 25, del versículo 1 al 13, es una historia que Jesús cuenta para enfatizar la importancia de la vigilancia y la preparación para la venida del reino de los cielos. 10 vírgenes toman sus lámparas y salen a encontrarse con el novio. 5 de ellas son prudentes y llevan aceite extra, mientras que las otras 5 son imprudentes y no llevan suficiente aceite. Cuando el novio llega a medianoche, las imprudentes se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando y piden aceite a las prudentes, quienes se niegan, diciendo que no hay suficiente para todas. Mientras las imprudentes van a comprar más aceite, el novio llega y las vírgenes prudentes entran con él al banquete de bodas, y la puerta se cierra. Cuando las imprudentes finalmente llegan, encuentran la puerta cerrada y son rechazadas. Jesús concluye la parábola con una advertencia para vigilar, porque no sabemos ni el día ni la hora de su venida. La parábola de las 10 vírgenes nos desafía a vivir en constante preparación y vigilancia, listos para la llegada de Cristo. ¿Estamos manteniendo nuestras lámparas encendidas con el aceite de la fe y la obediencia? Esta historia nos recuerda que la preparación espiritual no puede dejarse para el último momento. Debe ser una práctica continua.
La parábola enfatiza la importancia de estar preparado para la venida del reino de los cielos. Nos anima a vivir cada día con un sentido de urgencia y expectativa, manteniendo nuestra fe viva y nuestra esperanza firmemente anclada en Cristo. La parábola de los talentos. La parábola de los talentos, encontrada en Mateo 25, del versículo 14 al 30, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la responsabilidad y la fidelidad en el uso de los dones y oportunidades que Dios nos da. Un hombre que va a viajar distribuye sus bienes a sus siervos, dando a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a sus capacidades. Los 2 primeros siervos invierten y duplican los talentos, mientras que el tercer siervo, por miedo, esconde su talento en la tierra. Cuando el hombre regresa, elogia a los 2 primeros siervos por su fidelidad y los recompensa con más responsabilidades y la alegría de su señor. El tercer siervo, sin embargo, es reprendido y castigado por su negligencia y miedo. Jesús concluye la parábola diciendo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La parábola de los talentos nos desafía a usar fielmente los dones y oportunidades que Dios nos da, no con miedo, sino con confianza y diligencia. Estamos llamados a invertir nuestras habilidades y recursos en el servicio del reino de Dios, sabiendo que seremos responsables por cómo usamos lo que se nos ha confiado. La parábola nos recuerda que Dios espera que seamos proactivos y productivos en nuestra vida espiritual. Nos anima a vivir con un sentido de propósito y responsabilidad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y debe ser usado para su gloria. La parábola de las ovejas y los cabritos. La parábola de las ovejas y los cabritos, encontrada en Mateo 25, del versículo 31 al 46, es una narrativa poderosa sobre el juicio final y la separación entre justos e impíos. Jesús describe al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, acompañado por todos los ángeles, para sentarse en su trono glorioso. Él separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos, colocando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Las ovejas, representando a los justos, serán invitadas a heredar el reino preparado para ellas desde la creación del mundo, porque demostraron amor y compasión, alimentando a los hambrientos, dando de beber a los sedientos, acogiendo a los extranjeros, vistiendo a los desnudos, cuidando a los enfermos y visitando a los prisioneros. Los cabritos, representando a los impíos, serán condenados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque descuidaron estas mismas acciones de misericordia. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en acción. ¿Estamos demostrando amor y compasión a los necesitados, como Jesús nos llama a hacer? El mensaje central es que nuestro trato a los demás es una expresión directa de nuestra relación con Dios. Además, la parábola de las ovejas y los cabritos nos recuerda la seriedad del juicio final y la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos anima a practicar la justicia y la misericordia en todas nuestras interacciones, sabiendo que nuestro servicio a los demás es, en realidad, un servicio a Jesús mismo. La parábola de la higuera. La parábola de la higuera, encontrada en Mateo 24, del versículo 32 al 35, Marcos 13, del versículo 28 al 31, y Lucas 21, del versículo 29 al 33, es una lección sobre vigilancia y discernimiento espiritual. Jesús usa la imagen de una higuera que comienza a brotar y soltar hojas, indicando que el verano está cerca para enseñar sobre los signos de su segunda venida y del fin de los tiempos. Él explica que así como las hojas de la higuera indican la proximidad del verano, los signos que él describió indican que el reino de Dios está cerca. Jesús exhorta a sus seguidores a estar atentos y vigilantes, reconociendo los signos de los tiempos y preparándose para su venida inminente.
La parábola de la higuera nos desafía a vivir en constante estado de prontitud espiritual. ¿Estamos atentos a los signos de los tiempos y preparados para la venida de Cristo? Esta historia nos recuerda que la venida del reino de Dios es segura y que debemos estar siempre vigilantes y preparados. La parábola nos anima a mantener la esperanza y la confianza en las promesas de Dios. Incluso en tiempos de incertidumbre y tribulación, podemos estar seguros de que el plan de Dios se está desarrollando y que su reino será plenamente establecido. Debemos vivir con fe y expectativa, confiando en la fidelidad de Dios. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15, del versículo 11 al 32, es una de las historias más amadas y conocidas de Jesús, ilustrando el amor incondicional y el perdón de Dios. Jesús cuenta sobre un padre que tiene 2 hijos. El más joven pide su parte de la herencia y la desperdicia en una tierra distante con una vida desordenada. Cuando la hambruna golpea la región, se encuentra en extrema necesidad y decide regresar a casa, arrepentido, esperando ser recibido como un siervo. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Para su sorpresa, su padre lo ve de lejos y corre a recibirlo con compasión, abrazándolo y ordenando una celebración. El hijo mayor, sin embargo, se resiente y se niega a participar en la fiesta, resintiendo la generosidad del padre hacia el hermano pródigo. El padre explica que es necesario celebrar, porque el hijo que estaba perdido ha sido encontrado. La parábola del Hijo Pródigo nos desafía a reflexionar sobre la amplitud del amor y del perdón de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar y perdonar a quienes se arrepienten, así como Dios nos perdona? Esta historia nos llama a una vida de compasión y reconciliación, reflejando el corazón misericordioso de Dios. La parábola destaca la importancia del arrepentimiento y del regreso a Dios. No importa cuánto nos hayamos alejado, Dios está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo, con los brazos abiertos. Este es un mensaje de esperanza y redención, ofreciendo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, encontrada en Lucas 10, del versículo 25 al 37, es una historia que Jesús usa para ilustrar el verdadero significado de amar al prójimo. Un especialista en la ley pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna, y Jesús lo desafía a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo.
Cuando el especialista pregunta quién es su prójimo, Jesús cuenta la parábola. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita pasan por él, pero no ofrecen ayuda. Un samaritano, considerado enemigo de los judíos, ve al hombre, siente compasión y cuida de él, llevándolo a una posada y pagando por su recuperación. Jesús pregunta quién fue el prójimo del hombre herido, y el especialista responde que fue aquel que tuvo misericordia. Jesús entonces dice, «Ve y haz lo mismo». La parábola del buen samaritano nos desafía a expandir nuestra comprensión de quién es nuestro prójimo. Estamos listos para ayudar y mostrar compasión a todos, independientemente de sus orígenes o circunstancias. Esta historia nos llama a una vida de amor activo y servicio, demostrando la compasión de Dios en nuestras acciones. La parábola destaca la importancia de no solo conocer la ley de Dios, sino vivirla a través de actos concretos de bondad y misericordia. Nos anima a superar prejuicios y barreras, mostrando amor incondicional a todos a nuestro alrededor. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16, del versículo 19 al 31, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar las consecuencias eternas de nuestras elecciones y la importancia de la compasión y justicia social. Un hombre rico vive en lujo todos los días, mientras un mendigo llamado Lázaro, cubierto de heridas, yace a su puerta, ansiando comer las migajas que caen de la mesa del rico. Ambos mueren, y Lázaro es llevado por los ángeles al lado de Abraham, mientras el rico es atormentado en el Hades. El rico, en agonía, pide a Abraham que envíe a Lázaro para mojar la punta del dedo en agua y refrescar su lengua, pero Abraham explica que hay un gran abismo entre ellos, impidiendo cualquier paso. El rico entonces pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus 5 hermanos. Pero Abraham responde que tienen a Moisés y a los profetas, y si no los oyen, no serán persuadidos ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos. La parábola del rico y Lázaro nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y tratamos a los necesitados. ¿Estamos mostrando compasión y justicia como Dios nos llama a hacer? Esta historia nos recuerda que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La parábola enfatiza la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Nos anima a no ser indiferentes al sufrimiento de los demás, sino a actuar con justicia y misericordia, sabiendo que un día rendiremos cuentas a Dios por nuestras vidas. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida, encontrada en Lucas 15, del versículo 3 al 7 y Mateo 18, del versículo 12 al 14, es una historia que Jesús usa para ilustrar el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. Jesús cuenta sobre un pastor que tiene 100 ovejas y al perder una, deja las 99 en el campo para buscar la oveja perdida. Cuando la encuentra, la coloca sobre sus hombros con alegría y vuelve a casa, llamando a amigos y vecinos para celebrar, porque encontró la oveja que estaba perdida. Jesús concluye la parábola diciendo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola subraya el valor que Dios atribuye a cada persona y su deseo de restaurar a aquellos que se han alejado. La parábola de la oveja perdida nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los que están perdidos o alejados. ¿Estamos dispuestos a buscar y acoger a los que se han alejado, como el pastor en la parábola? Esta historia nos llama a una vida de compasión y búsqueda activa por aquellos que están lejos de Dios. La parábola destaca la alegría de Dios en la redención y restauración. Nos anima a celebrar y participar en la obra de reconciliación, sabiendo que cada persona es preciosa a los ojos de Dios y digna de ser buscada y encontrada. La parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida, encontrada en Lucas 15, del versículo 8 al 10,
complementa la parábola de la oveja perdida al ilustrar la búsqueda diligente de Dios por aquellos que están perdidos. Jesús cuenta sobre una mujer que tiene 10 dracmas y al perder una, enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla. Cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas para celebrar, porque encontró la moneda perdida. Jesús concluye diciendo que de la misma manera hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola enfatiza el valor que Dios atribuye a cada individuo y la diligencia con que Él busca a aquellos que están perdidos. La parábola de la moneda perdida nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los que están perdidos. ¿Estamos dispuestos a buscar diligentemente a los que se han alejado, como la mujer en la parábola? Esta historia nos llama a una vida de búsqueda activa y celebración por la restauración de los que se arrepienten. La parábola destaca la alegría celestial en la redención, nos anima a participar en la obra de reconciliación, sabiendo que cada persona es valiosa a los ojos de Dios y digna de ser buscada y encontrada. Estamos llamados a reflejar la diligencia y la alegría de Dios en nuestra propia vida y comunidad. La parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel, encontrada en Lucas 16, del versículo 1 al 13, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la sabiduría y la responsabilidad en el uso de los recursos. Un rico propietario descubre que su mayordomo estaba desperdiciando sus bienes y decide despedirlo. El mayordomo, previendo su futuro difícil, llama a los deudores de su señor y reduce sus deudas, garantizando así el favor de ellos después de su despido. El Señor elogia al mayordomo por su astucia, y Jesús usa esta parábola para enseñar que los hijos de este mundo son más prudentes en su generación que los hijos de la luz. Exhorta a sus seguidores a usar las riquezas mundanas para ganar amigos, de modo que cuando estas riquezas fallen, sean recibidos en las moradas eternas. La parábola del mayordomo infiel nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia administración de los recursos que Dios nos ha confiado. ¿Estamos usando nuestros bienes con sabiduría y responsabilidad, buscando el bienestar eterno? Esta historia nos llama a una vida de prudencia y generosidad, invirtiendo en el reino de Dios. Además, la parábola enfatiza la fidelidad en el uso de los recursos. Jesús declara que nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. Nos anima a elegir servir a Dios por encima de las riquezas, viviendo con integridad y fidelidad en el uso de los dones y oportunidades que se nos han dado. La parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato, encontrada en Lucas 12, del versículo 16 al 21, es una historia que Jesús cuenta para advertir contra la avaricia y la autosuficiencia. Un hombre rico tiene una cosecha abundante y decide construir graneros más grandes para almacenar su producción, planeando disfrutar de sus bienes por muchos años. Sin embargo, Dios le dice que esa misma noche su vida será exigida, y entonces, ¿de quién serán todas las cosas que preparó? Jesús concluye la parábola diciendo que así será con aquel que acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esta historia subraya la futilidad de confiar en las riquezas materiales y la importancia de ser rico en buenas obras y en relación con Dios. La parábola del rico insensato nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades y dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estamos acumulando tesoros terrenales o invirtiendo en riquezas eternas? Esta historia nos llama a vivir con una perspectiva eterna, valorando lo que realmente importa a los ojos de Dios. Además, la parábola destaca la incertidumbre de la vida y la importancia de estar preparados espiritualmente. Nos anima a buscar la riqueza que viene de la relación con Dios y de la práctica de la generosidad y el servicio al prójimo. La parábola del juez injusto. La parábola del juez injusto, encontrada en Lucas 18, del versículo 1 al 8,
Es una historia que Jesús cuenta para enseñar sobre la necesidad de persistencia en la oración y la justicia de Dios. Jesús describe a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Una viuda persistente sigue pidiendo justicia contra su adversario, y aunque el juez la ignora por un tiempo, finalmente atiende su pedido para que ella no lo moleste más. Jesús usa esta parábola para animar a sus seguidores a orar siempre y no desanimarse. Explica que si un juez injusto puede ser persuadido por la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a los clamores de sus elegidos que claman a Él día y noche. La parábola del juez injusto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración. ¿Estamos siendo persistentes y confiados en la oración, sabiendo que Dios escuchará y responderá? Esta historia nos llama a una vida de fe perseverante y confianza en la justicia de Dios. La parábola enfatiza la prontitud y la justicia de Dios en responder a nuestras peticiones. Nos anima a no desanimarnos, sino a continuar confiando en la bondad y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él traerá justicia y vindicación en su tiempo perfecto. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano, encontrada en Lucas 18, del versículo 9 al 14, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la importancia de la humildad ante Dios. Jesús describe a dos hombres que subieron al templo para orar. El fariseo, de pie, oraba sobre sí mismo, agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o incluso como el publicano. Se enorgullecía de sus ayunos y del diezmo que daba. El publicano, sin embargo, se quedó a distancia, ni siquiera atreviéndose a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Jesús concluye que el publicano descendió justificado a su casa, y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola del fariseo y el publicano nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud en la oración y nuestra postura ante Dios. ¿Nos estamos acercando a Dios con humildad y arrepentimiento o con orgullo y autosuficiencia? Esta historia nos llama a una vida de humildad genuina y dependencia de la gracia de Dios. La parábola enfatiza la aceptación de Dios de aquellos que se arrepienten sinceramente.
Nos anima a reconocer nuestra necesidad de misericordia y a acercarnos a Dios con un corazón contrito, sabiendo que Él es fiel para perdonar y justificar. La parábola del amigo importuno. La parábola del amigo importuno, encontrada en Lucas 11, del versículo 5 al 13, es una historia que Jesús cuenta para animar la persistencia en la oración. Jesús describe a un hombre que va a la casa de un amigo a medianoche, pidiendo prestado 3 panes para ofrecer a un visitante inesperado. El amigo, inicialmente reacio, finalmente cede debido a la persistencia del hombre. Jesús usa esta parábola para enseñar que, así como el amigo finalmente cede a la persistencia, Dios también responderá a nuestras oraciones cuando perseveramos. Enfatiza que debemos pedir, buscar y llamar, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. La parábola del amigo importuno nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Estamos siendo persistentes y confiados en nuestras súplicas a Dios? Esta historia nos llama a una vida de oración perseverante, sabiendo que Dios oye y responde a nuestras peticiones. Además, la parábola destaca la bondad y la generosidad de Dios en responder a nuestras necesidades. Nos anima a confiar en la fidelidad de Dios y a continuar orando con persistencia y fe, seguros de que Él cuidará de nosotros y nos concederá lo que necesitamos. La parábola de los invitados a la fiesta. La parábola de los invitados a la fiesta, encontrada en Lucas 14, del versículo 15 al 24, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la generosa invitación de Dios y la responsabilidad de responder a esa invitación. Jesús describe a un hombre que prepara un gran banquete e invita a muchos invitados. Cuando el banquete está listo, envía a su siervo a llamar a los invitados, pero todos comienzan a dar excusas para no asistir. Uno compró un campo, otro 5 yuntas de bueyes y otro se casó. El anfitrión, enojado, ordena al siervo que vaya por las calles y los callejones de la ciudad para traer a los pobres, lisiados, ciegos y cojos, y cuando todavía hay lugar, envía al siervo por los caminos y cercados, obligándolos a entrar para que su casa esté llena. Jesús concluye la parábola afirmando que ninguno de los que fueron invitados primero probará de su banquete. La parábola de los invitados a la fiesta nos desafía a reflexionar sobre nuestra respuesta a la invitación de Dios. ¿Estamos aceptando y valorando la invitación para participar en el reino de los cielos o estamos ocupados con nuestras propias preocupaciones y prioridades? Esta historia nos llama a una vida de prontitud y gratitud, respondiendo a la generosa invitación de Dios con entusiasmo y compromiso. La parábola enfatiza la inclusión y la generosidad de Dios. Nos anima a reconocer que la invitación de Dios es para todos, independientemente de su condición o circunstancia. Estamos llamados a participar en la alegría del banquete del reino y a invitar a otros a hacer lo mismo. La parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor, encontrada en Juan 10, del versículo 11 al 18, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar su cuidado y sacrificio por sus seguidores. Jesús se describe como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Contrasta al buen pastor con el asalariado que huye cuando ve venir al lobo, dejando a las ovejas desprotegidas. El buen pastor, por otro lado, conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. Él las guía y las protege, incluso a costa de su propia vida. Jesús explica que tiene otras ovejas que no son de este redil y que también debe traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Destaca su sacrificio voluntario, diciendo que nadie le quita la vida, sino que Él la da por su propia voluntad y que tiene el poder para retomarla. La parábola del buen pastor nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús. ¿Estamos escuchando y siguiendo su voz, confiando en su cuidado y protección?
Esta historia nos llama a una vida de confianza y obediencia, reconociendo a Jesús como nuestro pastor amoroso y sacrificial. La parábola destaca el sacrificio supremo de Jesús al dar su vida por las ovejas. Nos anima a vivir con gratitud y devoción, sabiendo que somos profundamente amados y cuidados por Jesús, el buen pastor. La parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril, encontrada en Lucas 13, del versículo 6 al 9, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la paciencia y la expectativa de Dios en relación con el arrepentimiento y la fructificación. Jesús describe a un hombre que tiene una higuera plantada en su viñedo. Va a buscar fruto en ella durante 3 años consecutivos, pero no encuentra ninguno. Entonces dice al viñador que corte la higuera, pues está ocupando inútilmente el suelo. El viñador, sin embargo, pide al dueño de la viña que la deje por 1 año más, durante el cual cavará alrededor de ella y le echará estiércol. Si la higuera da fruto el próximo año, bien; si no, entonces será cortada. La parábola de la higuera estéril nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y la fructificación. ¿Estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros? Esta historia nos llama a una vida de arrepentimiento y crecimiento, aprovechando la paciencia y la gracia de Dios para producir frutos espirituales. Además, la parábola enfatiza la paciencia de Dios y su expectativa de fructificación. Nos anima a aprovechar el tiempo de gracia que se nos da para arrepentirnos y crecer en nuestra fe, sabiendo que Dios desea ver frutos en nuestras vidas. La parábola del administrador astuto. La parábola del administrador astuto, encontrada en Lucas 16, del versículo 1 al 9, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la sabiduría y la prudencia en el uso de los recursos. Un administrador es acusado de desperdiciar los bienes de su señor y es llamado a rendir cuentas de su administración. Previendo su despido inminente, el administrador decide actuar astutamente. Llama a los deudores de su señor y reduce sus deudas, asegurándose así favores futuros cuando pierda su empleo. El Señor elogia al administrador por su astucia, no por su deshonestidad, sino por su habilidad para asegurar su futuro. Jesús usa esta parábola para enseñar que los hijos de este mundo son más prudentes en su generación que los hijos de la luz. Él anima a sus seguidores a usar las riquezas mundanas para ganar amigos, para que, cuando esas riquezas fallen, sean recibidos en las moradas eternas. La parábola del administrador astuto nos desafía a reflexionar sobre nuestra administración de los recursos que Dios nos ha confiado. ¿Estamos siendo sabios y prudentes en nuestro uso de los bienes materiales, invirtiendo en el reino de Dios? Esta historia nos llama a vivir con inteligencia espiritual, usando nuestros recursos para promover los valores del reino. La parábola destaca la importancia de ser fiel en el uso de las riquezas. Jesús concluye que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y quien es deshonesto en lo poco también será deshonesto en lo mucho. Nos anima a vivir con integridad y a usar nuestras posesiones para servir a otros y honrar a Dios. La parábola de la casa construida sobre la roca. La parábola de la casa construida sobre la roca, encontrada en Mateo 7, del versículo 24 al 27 y Lucas 6, del versículo 47 al 49, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la importancia de practicar sus enseñanzas. Jesús compara a quien oye sus palabras y las pone en práctica con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron la lluvia, los ríos crecieron, y los vientos soplaron contra esa casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En contraste, quien oye sus palabras y no las pone en práctica, es comparado con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron la lluvia, los ríos crecieron y los vientos soplaron contra esa casa, cayó, y grande fue su ruina. La parábola de la casa construida sobre la roca nos desafía a reflexionar sobre la base de nuestra vida.
¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús o sobre la arena inestable de las opiniones y valores de este mundo? Esta historia nos llama a una vida de obediencia práctica, aplicando los principios de Jesús en nuestro día a día. La parábola enfatiza la importancia de la preparación espiritual para las adversidades. Nos anima a construir una fe sólida e inquebrantable, fundamentada en la verdad de Cristo, que nos sostendrá en las tormentas de la vida. La parábola del banquete de bodas del Hijo del Rey. La parábola del banquete de bodas del Hijo del Rey, encontrada en Mateo 22, del versículo 1 al 14, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar el rechazo al llamado de Dios y las consecuencias de ese rechazo. Jesús describe a un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo y envía a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos rechazan la invitación. Algunos ignoran el llamado y vuelven a sus negocios, mientras otros maltratan y matan a los siervos. El rey se enfurece y envía a su ejército a destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Luego manda a sus siervos a las encrucijadas para invitar a cualquiera que encuentren, buenos y malos, hasta que la sala del banquete esté llena. Cuando el rey entra a ver a los invitados, encuentra a un hombre sin la vestimenta nupcial adecuada y lo expulsa. Jesús concluye la parábola diciendo que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta parábola subraya la generosidad del llamado de Dios a su reino, pero también la necesidad de estar preparado y responder adecuadamente a ese llamado. La parábola del banquete de bodas nos desafía a reflexionar sobre nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos aceptando y valorando la invitación para participar en el reino de los cielos o la estamos descuidando? Esta historia nos llama a una vida de prontitud y gratitud, respondiendo al generoso llamado de Dios con entusiasmo y compromiso. La parábola del grano de trigo que muere. La parábola del grano de trigo que muere, encontrada en Juan 12, del versículo 24 al 26, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar el principio de la muerte y resurrección, y el camino hacia la verdadera vida y fructificación. Jesús explica que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, producirá mucho fruto. Usa esta imagen para enseñar sobre su propio sacrificio y para desafiar a sus seguidores a adoptar la misma actitud de entrega y servicio. Jesús continúa diciendo que quien ama su vida la perderá, pero quien odia su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Llama a sus seguidores a servir y seguir su ejemplo, prometiendo que donde Él esté, allí también estará su siervo. La parábola del grano de trigo que muere nos desafía a reflexionar sobre nuestra disposición para seguir el ejemplo de Jesús en autosacrificio y servicio. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra vida por amor a Cristo, sabiendo que esto resultará en verdadera vida y fructificación? Esta historia nos llama a una vida de entrega y compromiso con los principios del reino de Dios. La parábola destaca el poder transformador de la muerte y resurrección. Nos anima a confiar en el proceso divino, sabiendo que, al entregarnos totalmente a Dios, experimentaremos una nueva vida y una fructificación abundante. La parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores, encontrada en Lucas 7, del versículo 41 al 43, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la profundidad del perdón y el amor resultante. Jesús describe a dos hombres que debían dinero a un acreedor. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los dos tenía con qué pagar, así que el acreedor perdonó la deuda de ambos. Jesús pregunta a Simón, el fariseo, ¿cuál de los dos amará más al acreedor? Y Simón responde que aquel a quien más se le perdonó. Jesús usa esta parábola para explicar el profundo amor demostrado por una mujer pecadora que ungió sus pies con perfume y lágrimas. Enseña que aquellos que son perdonados mucho, aman mucho, y aquellos que son perdonados poco, aman poco. La parábola de los dos deudores nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia gratitud y amor a Dios.
¿Estamos reconociendo la profundidad del perdón de Dios en nuestra vida y respondiendo con un amor abundante? Esta historia nos llama a una vida de gratitud y amor, reflejando el perdón que hemos recibido de Dios. La parábola enfatiza la generosidad del perdón de Dios. Nos anima a perdonar a otros generosamente, sabiendo que, así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Viviendo de esta manera demostramos el amor transformador de Dios en nuestras relaciones. La parábola del siervo vigilante. La parábola del siervo vigilante, encontrada en Lucas 12, del versículo 35 al 40, es una historia que Jesús cuenta para enseñar sobre la importancia de la prontitud y la vigilancia en la espera de la venida del Señor. Jesús describe a siervos que deben estar preparados para la llegada de su Señor, con sus lámparas encendidas y vestidos listos, esperando para abrir la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Enfatiza que los siervos que estén listos y vigilantes serán bendecidos cuando el Señor llegue. Jesús continúa diciendo que el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan, como un ladrón que llega de sorpresa. Exhorta a sus seguidores a estar siempre preparados, porque no saben cuándo Él volverá. La parábola del siervo vigilante nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia prontitud espiritual. Estamos viviendo con una expectativa constante de la venida de Cristo, manteniendo nuestras vidas alineadas con sus enseñanzas. Esta historia nos llama a una vida de vigilancia y preparación, listos para recibir al Señor en cualquier momento. Además, la parábola enfatiza la bendición de la fidelidad y la prontitud. Nos anima a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que nuestra vigilancia y dedicación serán recompensadas. La parábola del león y el cordero. Aunque esta parábola específica no está en los Evangelios, podemos abordar el concepto simbólico de Jesús como el león de Judá y el cordero de Dios, conforme revelado en Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. El león representa la realeza, la fuerza y la victoria de Jesús, mientras que el cordero simboliza su sacrificio y redención. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La figura de Jesús como el león y el cordero nos desafía a entender la complejidad de su carácter y ministerio. Él es el Rey victorioso que conquistó el pecado y la muerte, pero también es el Cordero sacrificial que dio su vida por nosotros. Esta dualidad enfatiza tanto su autoridad como su amor incondicional. Reflexionar sobre Jesús como el león y el cordero nos llama a una vida de reverencia y gratitud. Somos llamados a honrar su majestad y poder, al mismo tiempo que abrazamos el sacrificio que Él hizo por nuestra salvación.
Esta parábola simbólica nos anima a vivir con una comprensión más profunda de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, inspirándonos a seguirlo con devoción y humildad. La parábola del ciego y el guía. La parábola del ciego y el guía, encontrada en Mateo 15, 14 y Lucas 6, 39, es una historia que Jesús usa para ilustrar la importancia de la liderazgo sabia y espiritual. Jesús pregunta si un ciego puede guiar a otro ciego, y responde que ambos caerán en el hoyo. Usa esta imagen para criticar a los líderes religiosos de la época, que estaban espiritualmente ciegos y por lo tanto incapaces de guiar al pueblo correctamente. Esta parábola subraya la necesidad de discernimiento espiritual y liderazgo responsable. Jesús advierte que aquellos que no tienen claridad espiritual no pueden guiar a otros y que la ceguera espiritual lleva a la caída. La parábola del ciego y el guía nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestro liderazgo espiritual y a quién estamos siguiendo. ¿Estamos buscando orientación de líderes espiritualmente sabios y alineados con las enseñanzas de Jesús? Esta historia nos llama a una vida de discernimiento y búsqueda de la verdad, evitando ser guiados por falsos líderes. La parábola enfatiza la responsabilidad de aquellos que lideran. Nos anima a desarrollar una vida espiritual sólida y a guiar a otros con sabiduría e integridad, siendo ejemplos de fe y comprensión. La parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores, encontrada en Lucas 7, del versículo 41 al 43, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la profundidad del perdón y la respuesta de gratitud que genera. Jesús describe a dos hombres que debían dinero a un acreedor. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los dos tenía con qué pagar, así que el acreedor perdonó la deuda de ambos. Jesús pregunta a Simón, el fariseo, ¿cuál de los dos amará más al acreedor? Y Simón responde que aquel a quien más se le perdonó. Jesús usa esta parábola para explicar el amor profundo demostrado por una mujer pecadora que ungió sus pies con perfume y lágrimas. Él enseña que aquellos que son perdonados mucho, aman mucho, y aquellos que son perdonados poco, aman poco. La parábola de los dos deudores nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia gratitud y amor a Dios. ¿Estamos reconociendo la profundidad del perdón de Dios en nuestra vida y respondiendo con un amor abundante? Esta historia nos llama a una vida de gratitud y amor, reflejando el perdón que hemos recibido de Dios. La parábola enfatiza la generosidad del perdón de Dios. Nos anima a perdonar a otros generosamente, sabiendo que, así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Viviendo de esta manera, demostramos el amor transformador de Dios en nuestras relaciones. La parábola del banquete de bodas. La parábola del banquete de bodas, encontrada en Mateo 22, del versículo 1 al 14, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar la generosa invitación de Dios y la responsabilidad de responder a esa invitación. Jesús describe a un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo y envía a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos rechazan la invitación. Algunos ignoran el llamado y vuelven a sus negocios, mientras que otros maltratan y matan a los siervos. El rey se enfurece y envía a su ejército a destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Luego manda a sus siervos a las encrucijadas para invitar a cualquiera que encuentren, buenos y malos, hasta que la sala del banquete esté llena. Cuando el rey entra a ver a los invitados, encuentra a un hombre sin la vestimenta nupcial adecuada y lo expulsa. Jesús concluye la parábola diciendo que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta parábola subraya la generosidad del llamado de Dios a su reino, pero también la necesidad de estar preparado y responder adecuadamente a ese llamado. La parábola del banquete de bodas nos desafía a reflexionar sobre nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos aceptando y valorando la invitación para participar en el reino de los cielos o la estamos descuidando?
Esta historia nos llama a una vida de prontitud y gratitud, respondiendo al generoso llamado de Dios con entusiasmo y compromiso. Además, la parábola enfatiza la importancia de estar espiritualmente preparados. Nos anima a vivir con un corazón dispuesto y una vida alineada con los valores del reino, sabiendo que todos son invitados, pero debemos responder adecuadamente al llamado de Dios. Conclusión y reflexión sobre las parábolas. Las parábolas de Jesús son historias ricas y profundas que revelan la sabiduría y el amor de Dios de maneras accesibles y memorables. Cada parábola ofrece una lección valiosa sobre la naturaleza del reino de Dios, nuestras relaciones con los demás y nuestra propia espiritualidad. Nos desafían a vivir de acuerdo con los principios del reino, a buscar la justicia, a amar con generosidad y a ser persistentes en nuestra fe. Al reflexionar sobre todas las parábolas de Jesús, somos llamados a aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Debemos cultivar un corazón receptivo, como el buen suelo en la parábola del sembrador, y estar dispuestos a sacrificar todo por el tesoro del reino de los cielos. Nos animan a ser vigilantes y preparados, como las vírgenes prudentes, y a usar nuestros dones sabiamente, como los siervos que multiplicaron sus talentos. Además, las parábolas nos recuerdan la importancia del perdón, la compasión y la justicia. Debemos perdonar generosamente, como el acreedor que perdonó una gran deuda, y cuidar de los necesitados, como el buen samaritano. A través de estas historias, Jesús nos muestra que el amor de Dios es inclusivo y abarcador, invitando a todos a participar en su banquete celestial. En última instancia, las parábolas de Jesús nos invitan a una vida de transformación y renovación. Nos animan a vivir con propósito e intención, buscando siempre reflejar la gracia y la verdad del Evangelio en nuestras acciones y palabras, que podamos ser inspirados y desafiados por estas enseñanzas, permitiendo que moldeen nuestra fe y nuestro carácter.